Y bien, en esta recta final, Eduardo Vázquez, quien es profesor de Seguridad Nacional de la Universidad de las Américas Puebla y además pues es consultor de seguridad en nuestro país. Ya en esta recta final nos vamos a permitir pedirle en este reporte tan completo que tiene que habla sobre México en este 2026. Obviamente estamos analizando los riesgos que tenemos y los que estamos enfrentando, Eduardo, y te pedía ya en este último bloque focalizarnos a la parte fronteriza y particularmente a Baja California, porque obviamente haces un estudio por zonas, ¿no? Entonces, en el caso de Baja California, destacas tú en el estudio, y quiero compartírselo a nuestra audiencia, algo fundamental. Obviamente nuestra relación y colindancia con Estados Unidos, pues ahí está una marca, ¿no? Definitiva, ¿no? Entonces, en este bloque quiero, hablando de Mexicali y Tijuana, la gestión de riesgos estratégicos 2026, y te dejo los micrófonos para que nos hables de estos riesgos. ¿Solo afecta al Estado o si no a la estabilidad nacional? ¿Cómo estamos, dónde estamos parados, Eduardo? Bien, la frontera es crítica en la relación binacional con los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen 5 riesgos principales, de los cuales uno es México país, como un asunto de Ajá. preocupación, y el riesgo 2 es frontera, México-Estados Unidos. En ese sentido, Baja California juega un papel fundamental, porque además es un asunto de índole regional, donde el fenómeno que afecta a Baja California impacta en Sinaloa, en Chihuahua, en Sonora, en distintos rubros, principalmente por el control de rutas transfronterizas para tráfico de personas y tráfico de drogas. Y en los últimos meses se volvió un área crítica para el tráfico, particularmente de fentanilo y de precursores químicos específicos. Entonces, el tema de fentanilo provocó en la relación México-Estados Unidos regionalmente un impacto muy importante que a la fecha en el tema político se discute. Por el otro lado, también el control de economías informales, ¿sí? Baja California tiene en toda su estructura, pues una serie de economías que no necesariamente son lícitas y que también son monopolizadas por grupos delictivos. Y eso genera violencia. Genera violencia, pero también intención de infiltración delictiva en actores económicos y en actores políticos. ¿Qué encuentras? Por un lado, agresiones a funcionarios de gobierno, pero al otro lado, conflicto directo entre grupos criminales que no operan solamente en Baja California, sino que se movilizan prácticamente en toda la región, pero encuentran por ejemplo, Tijuana, un lugar muy importante de operación por el cruce fronterizo directamente hacia San Diego, generando los impactos que esto tiene. Algo importante en esta variable son los aeropuertos internacionales, curiosamente. Donde hay aeropuertos internacionales con mayor conectividad, también este fenómeno crece y tiene mucho mayor impacto. ¿Qué puedes encontrar en todo este contexto? Bueno, una serie de implicaciones que son estratégicas, como el documento lo menciona, Lo refiere. donde vas a encontrar una serie de riesgos que deben ser atendidos en los gobiernos locales, porque también no es un asunto estrictamente de índole federal. Aquí tienes una obligación del gobierno del estado y una obligación de los municipios para, uno, detectar, creo yo, que el tema de la inteligencia de las organizaciones, de los grupos de seguridad locales es fundamental, y aprovechando la nueva ley que el gobierno federal promovió, pues sí creo que deben sumarse al esfuerzo nacional para hacer intercambios reales, detectar objetivos de interés para contener el fenómeno delictivo y en un esquema local, pero también en una lógica binacional. Debo compartirte que la seguridad de Baja California es imposible sin coordinarse con la seguridad en California del lado americano, ¿eh? Así es. Es un tema donde debe haber una operación entre gobiernos estatales en el marco de la colaboración internacional, conforme a los cuadros específicos, pero Sí. binacional entre ciudades. La policía de Tijuana debe hablar con la de San Diego, por ejemplo, ¿no? Y Punto. así cada una de las ciudades fronterizas. Así es. Y ahorita que mencionas eso, pues resalta el aspecto migratorio, los albergues. La cuestión migratoria sigue siendo también un aspecto importante y humanitario. Hay que decirlo también, los flujos se han disminuido a raíz de la política que ha emprendido el presidente Trump. Y bueno, pues ahí estamos, pero no deja de ser un aspecto que tenemos que seguir revisando. Hablas dentro de este estudio también de los impactos en los servicios públicos. Me gustaría que les describieras a nuestra audiencia, ¿no? En esta parte que has revisado,
¿no? El impacto que tiene y que lo has hecho referencia, ¿no? En este sentido, ahorita mencionabas tú cómo puede el crimen organizado filtrarse en estructuras de los ayuntamientos y estar recibiendo o cobrando directamente. Y luego tenemos un escenario político, 2027, pues ya literalmente sería la elección. Va a haber elecciones federales, nosotros tendremos la elección local para renovar la gubernatura, diputaciones locales y las alcaldías. Eduardo, me quisiera detener en este escenario que también lo tienes dentro del estudio. Adelante. Sí, mira, hay tres escenarios en el entorno político que le impacta a Baja California, pero va a impactar prácticamente todos los estados donde haya principalmente elecciones estatales y donde haya ciudades capitales en este proceso. El escenario uno es la erosión institucional controlada, ¿no? Donde tienes que la gobernabilidad se mantiene, pero hay una pérdida progresiva de confianza y capacidad administrativa. Y hay crisis locales que se gestionan de manera reactiva sin una prevención estructural. Por ejemplo, si no leen esta agenda de riesgo los alcaldes, pues de repente van a tener un problema porque el sector penitenciario no lo controlaron y tienen problemas de extorsión, por decir algo, ¿no? Pero puedes tener también un problema de salud o un problema de agua o un problema de otra índole. El escenario 2 es la crisis política localizada, donde hay focos de violencia muy bien dirigidos o movilización social que impacta hasta escalar a conflictos nacionales, ¿sí? Donde tienes una movilidad social porque la policía confrontó a grupos sociales en el entorno de lo político con efectos que esto puede generar. Baja California tiene un menor nivel de riesgo en esto, por ejemplo, Guerrero y Oaxaca son los estados que salen con mayor índice de este tipo, pero Baja California sí tiene un foco rojo en la confrontación delictiva violenta y autoridades estatales. Y si en lo político tienes grupos políticos que operan en conjunto con células delictivas, entonces la violencia va a ser exponencial y verás candidatos agredidos y verás violencia el día de las elecciones, etcétera. En el escenario 3, que ya es mucho más complejo, tienes una crisis sistémica, donde hay una combinación de violencia política, colapso institucional, particularmente policías municipales. En el estudio, las policías municipales terminan como un riesgo crítico en el año 2026. Si no se hace algo con las policías municipales, el problema va a ser mayúsculo. Y Baja California tiene un problema serio de policías municipales. Y una crisis, en consecuencia, una crisis económica, porque el sector productivo se afecta, ¿sí? Donde te lleva hacia una disfunción que puede afectar al propio gobierno local y, por qué no decirlo, al propio gobierno estatal, donde entonces pierdes control regional. ¿Y qué pasa? Que donde el gobierno no está, entran los grupos delictivos y entonces se hacen de todo el ciclo productivo local. Entonces, creo también que hay oportunidades, también este documento habla de oportunidades, hay que decirlo, no todo es estrictamente negativo. Para eso, obviamente, en las recomendaciones que en el documento nosotros hacemos, y Baja California no queda exento de ellas, es, por ejemplo, el reforzamiento del federalismo cooperativo, donde tú tienes al gobierno federal haciendo lo que hace, pero en conjunto con el gobierno local. En papel existe, pero en la práctica no, porque no hay confianza. Entonces tienes una distancia entre los actores locales y los actores federales, Exacto, porque federales. no No se confían confían. entre ellos. Es correcto. Sí, La sí, otra es de la hecho se han llevado a cabo operativos donde no le informan en el pasado no le informaban no, porque al tienes anterior infiltración criminal fiscal. en las policías Así es, municipales. Entonces, así es. los militares o la Policía Federal, o bueno, lo que era la Policía Federal, ahora Secretaría de Seguridad, pues no actúan en conjunto porque hay un problema de corrupción. O sea, como Correcto. decíamos, es un problema estructural. La segunda Exacto. es garantizar autonomía y fortalecimiento presupuestal de los órganos de control y justicia. A mí me preocupa mucho la transición judicial. ¿Sí? En el Y nosotros documento, entramos, Eduardo. Nosotros sí, en la sí, tómbola de elección 2025 se sí, renovó el Poder Judicial es un Estatal. problema, hay que decirlo, la probabilidad de infiltración delictiva en el Poder Judicial es mayor que nunca, hay que decirlo, las matrices ahí están, no mienten los números. Ha sucedido en la última renovación de los poderes judiciales en estados, ha habido casos donde personas vinculadas con grupos delictivos se convirtieron en jueces o hasta en magistrados. Ese es un Sí. problema grave. Hay un problema serio en las policías ministeriales, muy serio, de infiltración criminal. Entonces eso ralentiza el problema de seguridad. La otra es
desarrollar una estrategia adecuada de comunicación en crisis. Si a mí me preguntara el gobierno de Baja California qué área de oportunidad tiene, creo que tiene un problema de comunicación serio en momentos críticos. Todo les ha generado crisis y no han sabido administrarlo, y eso tiene consecuencias porque genera entonces una percepción de riesgo que afecta también en la percepción de seguridad. Y hoy en día estamos hablando, y el documento, por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial generativa, es muy fácil que un algoritmo tome información mal conducida de parte del gobierno y la convierte en un riesgo que en la percepción pública es real. Y eso es muy disruptivo y le pega a todos los sectores. Entonces, tú tienes por ahí un problema de manejo de crisis desde los esquemas de comunicación. Y con la inteligencia artificial esto es exponencial, ¿no? Por el otro lado, también creo yo que los mecanismos de participación social, la agenda también plantea como una alternativa, principalmente en zonas de alta conflictividad. Baja California tiene lugares de alta conflictividad donde hay una distancia abismal entre el ciudadano y la autoridad, para que entonces se reduzca la distancia entre gobierno y ciudadanía bajo mecanismos que permitan esta articulación. Uno de los problemas del federalismo es ese, que todo se concentra en Ciudad de México y los gobiernos estatales y municipales no logran articular estrategias de participación social porque todo se espera que se haga desde México. Y entonces Así es. eso distancia al ciudadano, y ese espacio que se queda entre el ciudadano y la autoridad local lo ocupa el crimen organizado. Es muy interesante. Así. Sí. Estadísticamente entra el crimen organizado y administra ese espacio que se pierde. Entonces, Así es. áreas de oportunidades las hay, y sin duda, bueno, este documento pues plantea estas recomendaciones, entre otras. Así es. Para ir cerrando, no quiero dejar de proponerte una pincelada rápido. Sé que habrá oportunidad de seguir conversando contigo en un futuro. Espero, Eduardo, que nos permita seguir conversando contigo y abordar el tema. Para Mexicali es importantísimo, para el Estado en general. Lo hemos destacado aquí en otros momentos. Agua, energía son fundamentales para nuestro desarrollo, pero tenemos un estrés hídrico y también tú lo manifiestas en el propio estudio. Me gustaría aquí, porque repito, ahí está, Mexicali depende del río Colorado y de la infraestructura crítica. La planeación hídrica contempla escenarios de estrés extremo, fallas de infraestructura o conflictos binacionales. Y aquí me dejo, si te parece, me despido con este tema. Sí, mira, en la agenda nosotros planteamos que México enfrenta en el 2026 particularmente una crisis ambiental que es multidimensional. Y esto tiene que ver, por un lado, por la explotación intensiva de recursos naturales, la expansión urbana descontrolada y la ausencia de políticas sostenibles. En el caso particular que ocupa Baja California y algunas otras, y sobre todo regionalmente los estados de esta parte del país, principalmente tienes que el 70% del territorio tiene algún grado de sequía, 70%. Es altísimo. Si donde tienes entonces incendios forestales, pero también tienes un impacto agroalimentario porque no puedes sembrar o darle agua al ganado o tener una cadena productiva en ese sector que sea viable. En segundo lugar, el 50% de los acuíferos están sobreexplotados y también contaminados. Si solamente fuera sobreexplotación, bueno, podrías ahí gestionar el riesgo, pero como está contaminado también buena parte de este espacio hídrico o de acuífero, tienes otro riesgo. Luego tienes que hay zonas metropolitanas con un espacio, con un estrés hídrico severo, particularmente la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, pero hay de repente por ahí otras zonas del país, y Mexicali no es la excepción, ¿sí? Donde tienes un estrés hídrico, tienes mayor consumo de agua que el agua que de forma natural a la que tienes acceso, ¿no? Además de tener este problema fronterizo que es histórico y ya conocemos. Luego tienes que la calidad del aire en 7 de 10 principales ciudades, y eso le pasa a Tijuana, rebasa los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Y el 80% de la población vive en zonas de riesgo. Entonces, además tienes la probabilidad de desastres de origen natural, donde acaba de pasar en Veracruz, y ya ha sucedido en otras partes del país, donde de repente te vas del extremo de la sequía a la abundancia destructiva que provoca inundaciones y destrucción. Y para el Así es. 2026 vas a tener ejes principales de riesgo ambiental. Uno, la crisis hídrica estructural, eventos climáticos extremos, degradación del suelo y desertificación, contaminación atmosférica y urbana y deforestación e incendios forestales. En la agenda esto es prioritario, y en Baja California ustedes lo observarán sin lugar a dudas. ¿Sí? Así es.
Muy bien, si tuvieras que resumir este documento del cual hemos hablado a lo largo del programa, que te agradezco mucho, una advertencia para quienes toman decisiones, ¿cuál sería el mayor error que México no puede permitirse en este 2026? México no se puede permitir no anticiparse a los riesgos, no nos podemos permitir no tener una agenda nacional de riesgos y en consecuencia un modelo de resiliencia y recuperación ante la probabilidad de materialización de estos riesgos. Y algo a lo que no nos podemos exponer los mexicanos es a no tener una cultura de seguridad nacional. Debemos entender que la seguridad no son policías y ladrones, la seguridad es multidimensional y un país próspero como México, que además tenemos todo, ¿sí? Sí. Requiere que todos los mexicanos y mexicanas hagamos cultura de seguridad nacional para estar preparados y como lo decía yo al principio de esta charla contigo, derrotados pero Sí. no sorprendidos. Los riesgos ahí están, los peligros impactarán, pero si estamos preparados, la probabilidad de recuperarnos de mejor forma pues será mucho más factible y en Así es. consecuencia el país será más próspero. Así es. Fíjate, ahorita me vino a mi mente, hemos tenido programas dedicados a la protección civil y obviamente el tema de los incendios es fundamental. Y cuando hablo con las agentes pues de seguros, ¿no? No es lo mismo que tengas asegurado tu planta, tu producción, tu patrimonio, ¿no? Y con este recurso te vas a, ¿no? a recuperar más Claro, pronto porque donde absolutamente. te llegue una tragedia y no estés ni asegurado, lo veo así un poco, ¿no? En el tema de hay que estar preparados, hay que tener un plan, hay que ver en qué posición está Baja California, los riesgos que conlleva y pues que este escenario México 2026 en esta agenda nacional de peligros y riesgos que nos presenta y le agradezco al maestro Eduardo Vázquez Rosains, quien es profesor de Seguridad Nacional de la Universidad de las Américas en Puebla y además consultor de seguridad, nos haya dedicado este programa completo para conocer pues este trabajo tan meticuloso y obviamente pues que todos hagamos cultura como lo acabas de mencionar, Eduardo. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y ¿con qué te despides? Bueno, me despido solamente diciendo que el 2026 constituye un punto de inflexión estratégico. El mundo está cambiando y tenemos que estar a la altura de esos cambios, ¿sí? En tal sentido, la Agenda Nacional de Peligros y Riesgos lo que hace es establecer un marco de análisis para la toma de decisiones anticipadas y basadas en evidencia. Eso es el Ahí está. objetivo que tiene este documento y te agradezco mucho que me hayas invitado a tu programa y esperemos que tu audiencia comprenda la importancia de hacer cultura de seguridad nacional para que nos vaya mejor como mexicanos. Pues pongamos el granito de arena. Gracias, Eduardo. Y gracias a ustedes Gracias. por acompañarnos. Soy Rosa León. Lo espero en la próxima. Pásela bien.